Podemos pedir a los niños que suban menos la clase de los pequeñines porque no están las hermanas maestras de la escuela de los pequeñitos. Los demás pueden subir. Gloria a Dios. Dile al hermano que tienes a tu lado, bienvenido. Ya hace tiempo que no les muevo. Ya hace tiempo que no les digo que se levanten y saluden a tres hermanos rapidito. Pues venga, vamos a levantarnos, saludamos a tres hermanos de los que no vistes desde hace tiempo. Salúdale, dile bienvenido, me gozo, me regocijo de verte hoy aquí. Hazlo con toda libertad. Hay algunos hermanos que me dicen, uy, yo hace tiempo que no vi a este hermano o al otro. Y qué bueno que podamos levantarnos ahora con toda libertad en estos minutos y podamos saludarle y decirle bienvenido, bienvenida a la casa de nuestro Dios. Aleluya. Pero no salude solamente al que viste el jueves. Saluda a todos los que puedas, claro. Gloria a Dios. Algunos veo que saludan solamente a aquellos que están de pie y los que están sentados que no se han movido no saludan a nadie. Salúdenle también. Aleluya. Bueno, vamos a ir ocupando ya nuestro lugar. Ya hay muchos hermanos que vamos a ir tomando nuestro lugar. Vamos a ir sentándonos. Muy bien. Vamos a compartir esta mañana lo que el Señor pone en nuestros corazones. Recuerdo que el jueves pasado, el hermano Leo, él decía que cuando yo le pedí que él predicase el jueves, dice, el Señor me dio ahí una cita bíblica, ahí concreta. Y estuvo compartiendo sobre esa cita bíblica. Y yo puedo decir esta mañana, ya el domingo pasado, cuando el hermano Efraín terminó de predicar, bueno, ya lo sé de tiempo, pues yo sabía que hoy me tocaba. Algunos hermanos dicen, ¿quién le toca predicar hoy? Yo digo, pues tengo todos los números. Y el domingo pasado, después de ya terminar él, yo pensaba, el domingo que viene te toca. Y casi me pasó igual que al hermano Leo. Ahí rápido me vino una cita bíblica y durante toda la semana he estado meditando en ella. No voy a repetir los temas que hemos estado predicando durante estas últimas semanas. Sería bueno poderlos repetir y pudiéramos recordar, ¿verdad? Pero yo ayer hablaba con una hermana por teléfono y yo decía, lo que el Señor nos está dando te lleva todo una misma línea. Y no es que nosotros que predicamos nos hayamos puesto de acuerdo para decir vamos a predicar sobre estos temas, sino que el Señor va dando y en una línea muy, muy directa. Yo quiero leer en esta mañana en el libro de Isaías, en el capítulo 6. Todos conocemos el pasaje, todos conocemos lo que el Señor habló ahí a Isaías. Pero yo estaba diciendo, Señor, pero si ya hemos predicado varias veces de ese pasaje y hemos dicho, yo digo todo lo que teníamos que decir, pero nosotros quizás hemos dicho todo lo que teníamos que decir, pero Dios no. Dios tiene que seguir y sigue hablando a través de su palabra, a través de lo que Él nos da.
Y dice la palabra en el capítulo 6, versículo, vamos a leer del 1 al 8, y honramos a Dios por su presencia, por su palabra, al Hijo por lo que Él hizo, por lo que hace y por lo que seguirá haciendo, y al Espíritu Santo porque es el que nos ayuda a entender y nos revela todo cuanto Él quiere para nuestras vidas a través de su palabra. Dice la palabra del Señor: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del que me decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Padre, en esta mañana no tenemos, Señor, por menos que decirte gracias una vez más por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú hagas en nosotros por tu palabra, Señor, encarnada, que tú hagas tu obra. Dice, Señor, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Señor, sabemos, y por ello estamos aquí en esta mañana. Por ello, Espíritu Santo, derrámate sobre nuestra vida y revélanos. A donde yo no puedo llegar, tú llegas. De lo que yo no puedo decir, tú dices. Por ello confío en esta mañana que todo esté sujeto a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Encontramos en este pasaje a un hombre que cualquiera de nosotros hubiéramos dicho: me gustaría ser como él. Encontramos un hombre llamado por Dios, y que a través de todo el libro del profeta, en sus 66 capítulos que tiene, encontramos toda una serie que yo diría que se recoge prácticamente todo lo que el hombre necesita. Empieza hablando acerca de la visión y termina hablando acerca de lo que Dios quiere, de lo que Dios hace, de lo que Él va a hacer. Pero yo pensando en este hombre profeta, yo estaba diciendo, es que, a ver, hay un... A ver, ahora. Hay un hombre como Isaías, lleno de la presencia de Dios, conociendo todo, pero ¿por qué Dios le lleva a ese punto? Y cuando hablamos del profeta Isaías, estamos hablando de un hombre que tenía a su cargo el dar un mensaje completo de lo que es el Evangelio, empezando, como he dicho antes, hablando en el capítulo 1 acerca de la visión a Isaías y diciéndole: crié hijos y ellos se rebelaron contra mí. Y Dios tomándolo, porque tenía que encargarle a este hombre, a este profeta, tenía que encargarle realmente todo lo que, como he dicho antes, todo lo que conlleva y todo lo que el pueblo necesitaba, desde entender que la rebeldía delante de él es un pecado, hasta entender que Cristo, el que vendría, y que es anunciado más o menos como 760 o 780 o 90 años antes de nacer Cristo, Dios lo tomó y le reveló cuál iba a ser la obra de Cristo Jesús. Pero cualquiera de nosotros diríamos un profeta normal, un profeta de los muchos que hay hoy,
Un profeta que iba a recibir esa revelación de Dios. Pero ese profeta que había sido llamado o que estaba siendo llamado para que Dios le hablase de todo lo que conllevaba esa necesidad del ser humano, no podía dar un mensaje si no era pasando primeramente por la misma gloria de Dios. Y quiero decirte que la palabra profeta quiere decir algo más que simplemente una frase o simplemente una palabra que podemos decir o simplemente un título que hoy los hombres se autoponen. O la palabra profeta quiere decir algo más que todo eso. La palabra profeta quiere decir la persona o el hombre que es tomado por el Espíritu y es llevado al cielo, recibe el mensaje en el cielo para darlo en la tierra. No cualquier mensaje. Muchas veces profeta simplemente le llamamos a una persona que trata de, entre comillas, trata de dar un aparente mensaje de lo que Dios le ha dado. Pero la verdad es que muchas veces nos encontramos en esa situación de hombres que aparentemente dan profecías, pero que nada tiene que ver con el puro evangelio. Y el profeta Isaías, quizás él podemos reconocerle la capacidad que Dios le había dado. Quizás podamos reconocerle lo que él estaba haciendo, pero no era suficiente. Tenía que entrar a ser, o dicho de otra manera, tenía que entrar a la fragua de Dios. Tenía que entrar al martillo de Dios. Tenía que ser puesto, como lo encontramos también en Jeremías. Tenía que bajar a casa del alfarero para ser moldeado por Dios. Así que Dios llama a este hombre y Dios le da un mensaje específico, un mensaje para un pueblo rebelde. Y ese mensaje que tenía que dar al pueblo rebelde era un mensaje duro. Quizás a la mente del profeta Isaías inexplicable. Quizás en la forma de que Isaías tenía que transmitirlo, tenía que pasar por la presencia de Dios, si no, no podría darlo. Iba a decirle al pueblo que era un pueblo rebelde. Dios le dio a él mensaje, le dice que tenía que bajar a un pueblo como era el pueblo de Israel y que le tenía que hablar porque oyendo no oirían, viendo no verían y sus corazones serían engrosados y no percibirían la presencia de Dios. Ese es el mensaje que él tenía que trasladar al pueblo. Viendo no verían. ¿Y por qué dice viendo no verían? Está diciéndole porque aún hablándole de la presencia y hablándole de la restauración y hablándole de la propiedad que Dios tiene sobre ellos, ellos no llegarían a ver porque habían levantado barreras. Y aún dándole ese mensaje, ellos no lo percibirían. Seguirían siendo rebeldes. Por eso en el primer capítulo de Isaías, él dice, crié hijos y los engrandecí y se rebelaron contra mí. Igualmente en temas del oír, le predicaría y escucharían, pero más tarde no le creerían. Igualmente con el corazón, dice que cuando él les hablase, ellos formarían un engrosamiento en su corazón. Y quiere decir la palabra engrosar, quiere decir rodearían su corazón con una capa de grasa que sería realmente impermeable a la presencia de Dios. Yo estaba pensando en todo esto y yo decía, Señor, ¿no es eso lo que está pasando hoy? Que se predica, que se enseña y que se transmite la palabra, pero ¿no habrá un verdadero engrosamiento en el corazón de la gente que tu presencia no puede penetrar porque es
una capa de grasa que en lugar de recibir se expulsa. Yo decía, Señor, ¿y por qué Isaías tiene que recibir esa palabra? Era un profeta. Era un profeta de Dios. Pero el profeta de Dios tenía que transmitir no su mensaje. Hermanos, profeta es transmitir el verdadero mensaje de Dios. No el invento de un mensaje. No las apariencias, porque los profetas solamente dan la palabra recibida de Dios. Y hoy día, permíteme que lo diga así, aunque nos estén viendo, pero hoy día se están dando profecías que dividen la iglesia. Profecías que sacan gente de la iglesia. Y ese mensaje no es un mensaje profético recibido del cielo. No te digo de dónde. Isaías tenía que dar un mensaje del Dios eterno. No podía dar cualquier mensaje. Y yo quiero decirte en esta mañana, hermanos, dar una profecía no es entrar en un tiempo de éxtasis, con los ojos cerrados, con las rodillas en el suelo y con las manos tapándote los ojos. Y ahí un aparente mensaje o palabra que pueda transmitir a la gente y la gente en su fe pues lo puede abrazar. No. Sin desechar ese don profético, tengo que decir que todos somos profetas, o deberíamos de serlo, porque todos deberíamos de transmitir el mensaje del cielo en la tierra. No sé cuántos estarán de acuerdo conmigo, pero quiero decirte que, por ejemplo, en Isaías, en Números capítulo 12, versículo 6, dice, y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya profeta entre vosotros, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Déjame que te diga que los profetas en el Antiguo Testamento, podemos decir, que venían a ser como la Biblia hoy. Dios hablaba a través de los profetas, Hebreos capítulo 1 lo dice. Dios hablaba al pueblo a través de los profetas. Dios hoy habla al pueblo a través de su palabra y a través de su espíritu. En aquel tiempo hablaba a través de los profetas, a través de sueños, como hemos leído en Números 12:6, a través de visiones, directamente con la persona escogida de parte de Dios. Y podemos decir ahí que Isaías fue escogido de parte de Dios para transmitir un verdadero mensaje. Dios conocía el corazón de este hombre. Dios conocía el corazón de Isaías. Dios sabía el anhelo, sabía la persona que escogía para transmitir ese mensaje. Y Dios se ilusionó y vio la pasión de aquel hombre. Igual que puede ver la pasión que hay en cada uno de nosotros por transmitir el verdadero mensaje de Dios. No transmitir una apariencia, no transmitir un invento, sino transmitir el mensaje recibido del cielo para expandir en la tierra. Isaías fue un hombre que estaba apasionado por la obra de Dios. Y Dios vio la pasión de aquel hombre. Y Dios lo tomó. Y Dios es un Dios de expansión. Un Dios que quiere transmitir. Es el Dios que les fascina ver a hombres y mujeres como los que estamos aquí en esta mañana, tú y yo. Les fascina ver a hombres y mujeres ejerciendo de profetas. Ejerciendo el ministerio profético, no como don, sino el ministerio profético de expansión de la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios.
Quiere y él se apasiona. Y su corazón se ensancha cuando ve a un pueblo que anhela expandir en la redondez de la tierra un verdadero mensaje, sin apariencias ni tapujos, sino un verdadero mensaje, porque su palabra ha sido escrita en tu corazón. La palabra que tú enseñes, que tú prediques, que tú profetices, que tú transmitas, no puede ser una palabra aprendida de humana sabiduría. Es una palabra que ha sido escrita en el corazón y transmitida por lo que ha sido escrito, por su Espíritu. Y Dios toma a este hombre. Esa palabra que se ha encarnado en el corazón de sus hijos es la que Dios le quiso transmitir a Isaías. Sus hijos, tú y yo, hemos sido llamados, hemos sido convocados a que constantemente estemos creciendo y madurando para transmitir el mensaje de salvación, de vida y de poder, con un profundo deseo de extender el reino de Dios, del cual Dios es el único y absoluto Rey y no otro. Déjame que te mencione algo en el profeta Ezequiel, en el capítulo 34. Allí habla contra los falsos pastores que se apacientan a sí mismos. Y Dios pregunta a través del profeta Ezequiel, ahí en el capítulo 34, dice: ¿no tienen los pastores su rebaño a quien apacentar? De hecho, podríamos seguir ahí en esa área, porque lo dice en Hechos, lo dice en Primera de Pedro, la necesidad que el pastor tiene en su corazón de poder apacentar a un rebaño. Por eso llamó a David, porque él sabía bien de lo que iba. Quizás Isaías no sabía bien y necesitaba entrar a esa fragua del corazón de Dios. Pero déjame que te diga que cuando Dios ve un pueblo como este, apasionado por su obra, cuando Dios ve un pueblo que genuinamente también le fascina la obediencia, le fascina la obediencia al mandato para caminar en su presencia y poder extender ese mensaje y poder extender día a día, caminando con Él, quién es lo que lleva dentro, qué es lo que hay. Le fascina leer, le fascina aprender, madurar, crecer y dar a conocer la palabra, no con sabiduría humana, sino la palabra que fue escrita en el corazón. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que dice, con lo que hemos leído? Pues yo te voy a decir, lo que hemos leído, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir? En el capítulo 6, vamos nuevamente a Isaías, ahí ya nos vamos a parar un poquito más. En el capítulo 6 de Isaías, en esos versículos 1 al 8 que hemos leído, encontramos que este pasaje tiene algunas cosas que ya nos han sucedido a nosotros. Y si nos han sucedido a nosotros, tenemos la misma responsabilidad delante de un mundo que está muerto en sus delitos y pecados, un mundo desobediente, un pueblo que no quiere escuchar. Estamos tan capacitados como cuando Isaías fue llamado en aquel lugar y él pudo ver y tener la visión que tuvo. Nosotros hemos pasado ya
Y tú dirás, ¿cómo que hemos pasado? Yo no he tenido visiones, yo no he visto así la gloria de Dios. ¿Cómo que no? Si no la has visto, te tengo que decir, conviértete. Porque lo que dice en Juan es que sí la has visto. Si no la has visto, te tengo que decir, busca a Dios, porque Él quiere revelarse. Él quiere decirte los pasos, quiere enseñarte. Así que, tú fíjate lo que dice el versículo 1 del capítulo 6 de Isaías. En el año que murió el rey Uzías, ¿qué dice? Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías no era un sacerdote, era un profeta. Por lo que él no podía entrar al santuario. No era sacerdote, era profeta. Posiblemente estaba él en el patio fuera del santuario. Cuando él tuvo aquella visión, un patio que quizás rodeaba el lugar santo en aquel santuario. Isaías no entró, como he dicho antes, en un éxtasis. No se presentó Isaías como el súper espiritual para entrar en un éxtasis. No vio a Jehová, sino que dice que vio al Señor sentado como en un manto, sentado como en un trono, y una nube de gloria. La presencia de Dios en ese momento donde él estaba allí en aquel patio, posiblemente de rodillas. Posiblemente él quería tocar el borde del manto que había tenido aquella visión. Era una nube de gloria que llenaba su pueblo. Estaba capacitándolo. Por lo tanto, el primer punto que encontramos es que Isaías tuvo una contemplación de lo que es la gloria de Dios. Y Jesús lo menciona, esa misma área, no te la voy a leer, Juan capítulo 12, verso 41. Y tú dirás, ¿y qué? No te he dicho el título de la predicación, te lo voy a decir, yo te lo diré. El título de la predicación es El propósito de la revelación. ¿Con qué propósito Dios se revela a Isaías? Con el mismo propósito que se revela a su pueblo hoy. Con el mismo propósito que Dios se revela a tu vida hoy. Con el mismo propósito y la misma dirección que Dios anhela hoy. Y por ello yo he dicho que los mismos pasos que pasó o las mismas situaciones que pasó y vivió Isaías en este pasaje, nosotros ya las hemos vivido. Y si no las hemos vivido, perdóname que te diga, tenemos que convertirnos. Porque el Señor nos dice que ya las hemos vivido. Y el propósito en nosotros se empieza a cumplir. No hoy, sino se empieza a cumplir porque Él se ha revelado a nosotros. Y hemos contemplado su gloria. Cuando nos hemos convertido, hemos contemplado su gloria. Cuando nos convertimos, cuando hemos recibido al Señor en el corazón, hemos contemplado su gloria. Hemos respirado su presencia. Porque esa nube de gloria vino a cubrirnos y quitarnos el pecado que nos impedía contemplarla.
Esa nube de gloria ha venido a tu vida, a tu familia, ha venido a la iglesia y ha roto las cadenas y las barreras que nos impedían. Y te puedo decir, como dice la palabra, esa nube de gloria cuando ha venido a nosotros, ha venido a decirnos y a revelarnos que el velo que nos separaba del lugar santísimo ha sido rasgado de arriba a abajo. Y cuando fue rasgado, yo y tú tenemos entrada a ese lugar. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios nos ha cubierto. ¿Por qué? Porque hemos vivido, respirado lo que Dios quiere. Pero déjame que te diga que muchas veces eso no se da. Y no se da porque nos convertimos en autoprofetas por nuestro entendimiento y nuestra mente natural. Pero cuando nos ponemos delante de Él y recibimos el mensaje de Él, nos damos cuenta, siervos inútiles somos. Puedo hablar cuando tú me das la palabra. Hay mucha gente frustrada porque habiendo recibido llamado, han querido ser ellos. Hay mucha gente frustrada en ministerios, mucha gente que quizás pasó por seminarios, mucha gente que anheló, que pudo contemplar, pero luego no siguió. Hemos contemplado al Señor de la gloria sentado en su trono, a la diestra del Padre. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Hemos visto su gloria? Lo que entonces, primeramente ya te digo lo que he dicho antes. Ya hemos pasado por la situación que pasó Isaías. Isaías vio al Señor sentado en un trono. Y aquel lugar lo cubrió como un manto de gloria. Antes de ir a llevar el mensaje. Nosotros ya podemos llevar el mensaje porque ya hemos visto su gloria. Lo dice ahí en el capítulo 1, verso 14 del Evangelio de Juan. Y Él vino a revelarse a nosotros en persona. Él vino a revelarse a nosotros en carne. Y con esa visión arrancó el pecado. Arrancó el pecado de nuestras vidas. Capítulo 1, versículo 29. Juan, cuando vio venir a Jesús, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él ha sido el que ha quitado el pecado que te impedía a ti y me impedía a mí llegar delante de su presencia, que te impedía y me impedía poder contemplar la gloria de Dios. Por ello, antes decimos que sí que hemos visto la gloria de Dios, porque el pecado ha sido roto, el pecado ha sido quitado. Lo que lo impedía, la contemplación de ver la gloria de Dios día a día, la presencia de Dios día a día, ha sido quitada. Y hoy podemos verle y podemos contemplarle. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Lo que hemos visto, ¿qué hemos visto? Y lo que hemos oído, ¿qué hemos oído? Si tú estás aquí en esta mañana es porque creo que te has convertido. Si estás aquí en esta mañana es porque tú has podido ver la gloria de Dios y el pecado te ha sido quitado. Y si tú puedes hablarle a otra persona con el mensaje que Dios te da, es porque tú puedes decir lo que Dios te ha dicho, lo que has visto en Él. Por ello, Juan, en su carta primera, capítulo 1, verso 3, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque no os hemos dado a conocer
el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo contemplado, es una contemplación, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que tratar. Pero déjame que te diga que no la vas a ver, no vas a contemplar esa gloria de Dios, ni criticando, ni murmurando, ni diciendo cosas que no es verdad, ni mintiendo, ni estando en pecado. No puedes ver, porque el pecado no puede estar ligado con la santidad. Y dice la palabra que tú eres santo, dice la palabra que en ti habita el santo, dice la palabra que el Espíritu de Dios está en ti. Y cuando eso se cumple en tu vida, tú no puedes estar mintiendo, no puedes estar pecando, no puedes estar murmurando, no puedes estar criticando, no puedes estar diciendo cosas malas, no puedes estar maltratando a tu familia, no puedes hacerlo si es que eres santo. No me lo digáis más. Amén. No quiero decir que no digan amén, los hermanos. Digo que pueden decirlo bien fuerte. Pero veo que no. Donde hay santidad no puede haber pecado. Donde hay santidad no puede haber crítica. Fórmulas artificiosas. Dice Pedro en el mismo capítulo, verso 17 de 2 de Pedro, nosotros estamos con Él cuando desde la magnífica gloria salió la voz del Padre. Dice, estábamos allí con Él cuando pudimos escuchar esa voz, cuando el cielo y la tierra tembló y aquella voz como en un torrente fuerte salía del cielo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Pedro pudo contemplar esa gloria. Juan pudo contemplar esa gloria. Tú y yo podemos contemplar esa gloria. Podemos contemplarla. ¿Por qué? Porque estamos con Él. Y el diablo no quiere escucharla, pero tiene que escucharla, porque Dios desde el cielo, a través de la cruz del Calvario, dijo, estos son mis hijos en los cuales voy a tener contentamiento para gloria del Padre. Va a dar un fuerte aplauso al Señor. Dáselo aunque yo no te lo pida. Di amén, que el diablo tiemble. Aleluya. ¿Por qué? Porque ha habido una proclamación, no gozándose en una mesa de un bar. Ha habido una contemplación cuando Cristo estaba en la cruz y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Te das cuenta? Hemos tenido el gran privilegio de contemplar esa gloria de Dios. ¿Sabes que hay otra área más que vemos en ese pasaje de Isaías? Vamos al mismo capítulo, versículo 5. Dice el versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿qué encontramos? ¿Qué produjo la contemplación de la gloria de Dios en Isaías? ¿Qué ha contemplado el que tú puedas escuchar? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué puede contemplar? ¿Qué puede haber como resultado en tu vida cuando tú puedes escuchar lo que el Señor dijo? Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. ¿Qué puede producir? ¿Sabe lo que produjo en Isaías? Por eso dice esto. Produjo convicción. La gloria de Dios trajo convicción de pecado a Isaías. La gloria de Dios produce convicción. Isaías reconoce. Es decir, Isaías mira esa gloria y contemplando esa gloria
Él dice, estoy perdido, estoy arruinado. Mi relación con Dios no es válida. Eso es lo que está diciendo. Mi relación con Dios no es válida. Soy hombre de labios inmundos. Habito en medio de un pueblo con labios inmundos. Y no puedo transmitirle un mensaje de santidad con labios inmundos. No puedo transmitirle un mensaje de santidad, de perfección, de convicción si yo no soy convencido. Estoy perdido. Eso es lo que está diciendo. Isaías, lo que encontramos en él, que después de la visión y contemplar la gloria de Dios, es convencido. Y es convencido de una manera tremenda. Mira lo que dice. Isaías dirige su dedo a los demás. En el capítulo 5 de Isaías encontramos, no voy a leerlo para no pasar tiempo como he dicho antes, pueden apuntarlo. Encontramos 6 veces que Isaías dice, ay de ellos. 6 veces Isaías se dirige al pueblo y dice, ay de ellos. En eso yo estaba estudiando y dice, ¿what? Pues se parece mucho a nosotros. Que hemos visto la gloria de Dios y muchos no son convencidos porque están con el dedo marcando siempre. Ay de ellos. Sí o sí, no hace falta que me diga amén. Nos parecemos muchos. Porque habiendo visto la gloria de Dios, en lugar de ser convencidos de que esa gloria me lleva a una santidad, he engrosado mi corazón, he cerrado mis oídos, he cerrado mis ojos y estoy diciendo, ay de ellos, todo lo hacen mal, ay de ellos, mira lo que hace el pastor, mira lo que hacen sus hijos, mira lo que hace el grupo de alabanza, mira. Y Isaías en el capítulo 5 lo dice 6 veces, nosotros cada día. ¿Por qué? Porque habiendo contemplado la gloria de Dios, no nos dejamos convencer por esa gloria. Pero cuando tú y yo hemos visto la gloria de Dios y hemos sido convencidos, entramos en el mismo área de Isaías, que ya no dice, ay de ellos, cambia, porque ha sido convencido. Y ha sido convencido por la gloria, ha sido convencido por la presencia. Mira lo que dice el versículo 5. Entonces dije, ¿qué dice? ¿Alguien lo puede decir? ¿Qué dice ahí? Ay de mí. Ya no dice ay de ellos. Ha sido convencido por la gloria, ha sido convencido por la presencia. Ya no tiene un dedo extendido a acusar, ya no tiene un dedo extendido a ver los demás. Ahora se está delante del mismo resplandor de la gloria de Dios, y cuando ese resplandor ha venido a tu vida, es como las partículas de polvo del sol que entra por una ventana y el reflejo del sol, se ven las partículas del polvo brillando en medio del sol. Y cuando esa gloria de Dios viene a tu vida, viene y se ve el pecado reflejado por la gloria de Dios. Y entonces cuando te das cuenta dices, ay de mí, ay la que metí la pata. Ya no me vale si no es en esa convicción. La gravedad del pecado propio solo se echa de ver a la vista del resplandor de su gloria. La gravedad del pecado solamente se echa de ver cuando entras en la habitación y te pones de rodillas delante de Él y dices, Señor, quiero ver tu gloria. Y cuando el Señor viene y te demuestra tu gloria, y cuando el Señor desciende en su presencia y el resplandor de su gloria viene a tu vida, viene reflejando y te saca todos tus pecados ahí. Y lo único que tienes que hacer es un paso importante: arrepentimiento. Cuando nosotros hemos sido convencidos, cuando nosotros hemos visto
realmente nuestro pecado, vamos a ser convencidos. Juan capítulo 16, versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él convencerá de pecado. Él convencerá de justicia y de juicio. Por ello, querido hermano y hermana, tenemos que buscar siempre y por siempre su presencia. Dice el versículo 9 del capítulo 16 de Juan: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Isaías fue convencido de que tenía labios inmundos. ¿Pero cuándo fue convencido? Cuando fue iluminado, cuando pudo contemplar la presencia de Dios. Él vio que tenía labios inmundos. Tenemos muchos motivos para exclamar así delante del Señor, porque nuestros labios delatan lo que hay en el corazón. ¿Y qué es lo que había en el corazón de Isaías? Suciedad. Y cuando se da cuenta, él dice: ay de mí. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 18 al 23, no hace falta que leáis todo, dice: no puede el mal árbol dar buenos frutos, ni el buen árbol dar malos frutos. Ese pasaje hasta el 23 habla de ello. Hemos contemplado su gloria, hemos sido convencidos, pero hay una pregunta. ¿Hemos confesado nuestro pecado? También en el versículo 5 encontramos el otro punto más que dice Isaías. Dice: ay de mí, que soy hombre muerto. Fue convencido de su pecado. Y sigue diciendo: siendo hombre inmundo de labios, empieza a confesar: y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El punto siguiente, después de contemplar, después de ser convencido, viene la confesión. Debemos de confesar. No te estoy diciendo que salgan aquí ahora y diga: hermano, yo estuve viendo por internet lo que no tenía que ver. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que entres en tu habitación, cierres la puerta y confieses a papá tu pecado. Y él que ve y oye en el secreto, te recompensará en público. Si tienes algo contra alguien, no te digo que te pongas aquí delante. En una ocasión le dije, hace ya muchos años atrás, yo dije algo así, y viene una hermana y dice: hermano, dame el micro. Y le agarró el micro y soltó pues todo, delante de toda la congregación. No te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo, si tienes algo contra alguien, como en alguna ocasión he dicho, agarra a ese alguien, lo sientas así, lo coges de los brazos y con mucho cariño, con mucho amor, le dices: siéntate ahí. Y aunque se rompa la silla, siéntalo. Y confiésale lo que tienes contra él. Confiesa. Si confesares con tu boca, si dijeres con tu boca. Hermano, lo que encontramos en Isaías es que después de contemplar y después de ser convencido, no tiene ningún problema en confesar su pecado a Dios. Ningún problema. Y de hecho,
El Señor lo pide en Apocalipsis capítulo 2, verso 5 a la iglesia de Éfeso. Le dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. La confesión es cuando hay el arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos lleva a confesar cuál es nuestro pecado. Isaías no podía llevar el mensaje de Dios si no había arrepentimiento. Isaías no podía llevar el mensaje de Dios si no había una convicción. De hecho, capítulo 4, verso 12. Y te puedo decir que ese arrepentimiento fue confesado por un pesar grandísimo que había en el corazón de Isaías, porque él había visto al Rey de Gloria y había visto que tenían labios sucios. Los incrédulos necesitan conocer. Los incrédulos necesitan ver, contemplar, para que confiesen. Como he dicho antes, Hechos 4:2 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pero también los creyentes necesitamos contemplar, ser convencidos y confesar. Necesitamos confesar. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os he hablado para que no pequéis. Para que no pequéis. Quiere decir que en un momento dado podemos caer. No estoy diciendo que no tengamos pecado. De hecho, la palabra sí lo dice. Leo, creo que lo estaba diciendo el jueves. Estas cosas os he hablado para que no pequéis. Pero, si alguno hubiere pecado, confiéselo. ¿Dice eso? Si alguno hubiere pecado, confiéselo. Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Tú vas con un conflicto a un abogado y le tienes que explicar la situación. Le tienes que explicar el problema. Porque si no se lo explicas, no te puede defender. Si no lo confiesas, no te podrá defender. Ahora, cuando tú vas al abogado, te sientas delante de él y le dices, abogado, tengo esto y esto. Él va a saber cómo acudir para defenderte. Cristo sabe cuál ha sido tu problema, pero Él quiere que le confesemos. Que le confesemos nuestros pecados. Vemos lo que se experimenta y lo que experimentó Isaías en ese caso. Experimentó el perdón, igual que el hijo pródigo, pero tuvo que confesarlo. El hijo pródigo, ¿qué hizo? Fue al padre, capítulo 15 de Lucas. Fue al padre y le dijo, Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Confesó. Y cuando hay confesión, hay perdón. Y el padre le dijo a sus siervos, traed en la mejor vestimenta, ponerle el traje mejor, el más guapo, ponerle un sello, un anillo en su dedo. Hermano, hay que confesar. Y Isaías contempla esa situación también. Una vez que hemos contemplado, una vez que hemos sido convencidos, una vez que hemos confesado, estamos preparados para ser purificados. Capítulo 6, versículos 6 y 7. Y volvió hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Todos los temores, fíjate lo que vemos ahí en Isaías, todos los temores, todas las tristezas, todas las angustias, fueron acallados, fueron quitados por las palabras de Serafín, que rápidamente volvió hacia él para purificarle. Porque el verse así, sucio, su espíritu fue abatido, el espíritu de Isaías fue abatido. ¡Ay, Señor!
¿cómo es posible que yo haya querido caminar contigo cargado con estos pecados? Hermanos, el pecado reconocido abate el alma, abate el espíritu, entristece el ser, no te deja sonreír. Porque dice Proverbios, creo que 17:22, que el espíritu triste seca los huesos y el corazón alegre constituye buen remedio. Cuando nos damos cuenta, hay un abatimiento. Y como dijo el salmista en el Salmo 51:7, purifícame con hisopo y seré más limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Isaías, entristecido, angustiado y conocido. Y conoció Dios ese abatimiento, conoció Dios su tristeza, conoció Dios esa situación y pronto salió a su encuentro. Cuando hay el reconocimiento y la confesión, rápidamente Dios sale a tu encuentro a perdonar. ¿Por qué cargas tu pecado? ¿Por qué cargas la tristeza? ¿Por qué cargas la amargura? ¿Por qué cargas tanta y tanta y tanta y tanta? Y me cansaría de decir tanta sociedad. Cuando tenemos la posibilidad de que por una confesión se limpie el pecado. ¿Te das cuenta? Cuando por un sentir, y déjame que te diga, como escuchábamos la semana pasada, si decimos al Señor, te amo con todo mi corazón, con todo mi ser, con todas mis entrañas, te amo, el resultado de ese amor, como escuchábamos la semana pasada, que yo diría, esto es continuación de la semana pasada, yo diría que va a confesar. Que va a ir no a publicar tu pecado, sino a confesar que es diferente. En tu habitación, a solas, con papá. Y puedes decirle, Abba Padre, vengo arrepentido. Vengo a que me restaures, vengo a que me restituyas, vengo a reconciliarme contigo. Perdóname, es verdad. Critiqué, murmuré, vi pornografía, robé, dije malas palabras, caí en el sexo, caí en tal, caí en cual. Señor, perdóname. Confieso. Y el Espíritu Santo te abraza. Y te dice, hijo mío, ¿por qué? Ven a mí, estás cargado. Yo te voy a hacer descansar. ¿Te das cuenta? Él nos purifica. Salmo 34:4, el salmista dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero Él pudo decirle, porque hay una confesión de Pablo a los Corintios, le dijo en el 6:11, primera, esto erais algunos de vosotros. Esto erais algunos de vosotros. Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados. Eso experimentó Isaías. Cuando aquel serafín voló y tocó sus labios. Déjame que te diga en esta mañana. Yo pedí que el grupo de alabanza pueda pasar. Te puedo decir en esta mañana, Isaías pudo experimentar un carbón encendido en sus labios, con unas tenazas enviadas, porque Dios envió a aquel serafín con unas tenazas y un carbón encendido para que tocase sus labios. Pero nosotros no hemos tenido, no ha tenido que volar un serafín, ni ha tenido que volar con unas tenazas, ni encender ningún carbón. Lo que nos dice en Mateo 3:11, y aquí yo os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, del cual yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El fuego del Espíritu Santo quiere purificarte.
el fuego del Espíritu Santo quiere decirte que digas, heme aquí. Porque cuando tú dices, heme aquí, es porque has reconocido esas 4 áreas y terminas por decirle, me consagro a ti, Señor, heme aquí. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana. Y que esa consagración no sea de labios, sino que yo te digo que le puedas decir a Él en esta mañana, yo me consagro a ti porque he contemplado, he sido convencido, he podido tener la oportunidad de confesar y puedo sentir en mi ser la purificación. Yo quiero que en esta mañana ahí donde estás tú puedas cerrar tus ojos